Si hiciéramos un corte sagital y hiciéramos esta división, veríamos a los hemisferios de una forma lateral, empezando por lo que es la comisura o el cuerpo calloso, ¿sí? Y de ahí despegando hacia lo que son los lóbulos o la corteza cerebral como tal, ¿sí? No sé ustedes cómo lo vean, pero parece como si fuera un casco de fútbol americano, ¿no? Debajo de esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El cuerpo pellicudum. Vamos a ponerlo como si fuera de esta forma, el cuerpo pellicudum. Debajo del cuerpo pellicudum vamos a encontrar esas estructuras. Vamos a ponerlos igual de rojo, que es el fornix, ¿sí? El fornix, si nosotros lo viéramos de forma lateral, empezaría como desde aquí, siguiendo todo esto, hasta llegar a formar en su porción más anterior los cuerpos mamilares. Esta sería su asta anterior, su asta medial, y posteriormente continuaría con el asta posterior. Es lo que les decía, como si prácticamente estuviera abrazando los tálamos. Ubicamos entonces el tálamo como tal. En su porción inferior, vámonos a la porción inferior, vamos a encontrar estas estructuras que son propiamente el subtálamo, en su región más anterior, subtálamo, sus divisiones hacia estos higuitos que son la hipófisis, y más posteriormente encontraríamos que los cuerpos mamilares, ¿sí? En su región más arriba y posterior encontraríamos las estructuras del epitálamo, los cuerpos aveniculares, ¿sí? Serían estos, la glándula pineal, ¿sí? Y de ahí prácticamente serían sus relaciones más importantes. Si nosotros tratamos de ubicar las demás estructuras, vamos a ubicar que también aquí en esta parte posterior se continúa ya prácticamente con lo que es tallo encefálico, mesencéfalo con sus colículos, el puente, la médula oblonga y el espacio del cuarto ventrículo. Ubiquemos más o menos sus relaciones, sus estructuras que están en relación con el tálamo. Vamos a ver la próxima clase estas estructuras que se llaman estructuras de las comisuras, pero ahorita nos vamos a enfocar al tálamo, este nanochip que tenemos en nuestro cerebro y que tiene demasiadas funciones que incluso no se han podido explicar. Existen varias clasificaciones con respecto a sus núcleos. ¿Qué tiene tanto adentro ese pedacito de estructura que le caben incluso hasta 50 núcleos? Se le han encontrado, pero que solamente hablaremos de los más relevantes y de los cuales tienen conexión, tanto vías aferentes, principalmente aferencias, y que por ahí pasan para distribuirse hacia la corteza cerebral. Hay muchas clasificaciones con respecto a estos núcleos. Podríamos pensarlo, ¿verdad? O podríamos hacer clasificaciones, bueno, mejor dicho, hay clasificaciones que son
en su relación evolutiva. Estamos hablando filogenéticamente. Filogenética. Ajá. En las cuestiones filogenéticas podemos hablar, por ejemplo, igual como se ha visto el cerebelo, que también tiene un arquitálamo, que son las estructuras pues más viejas, por decirlo así. Ejemplo de ellos pues son algunas estructuras de los núcleos laminares. Hay otros más de importancia, los núcleos laminares. Vamos a encontrar otras estructuras que son las paleotalámicas. Estas paleotalámicas, por ejemplo, algunas estructuras de estas son los cuerpos geniculados. Y ya las más nuevas, que se le conoce como neocerebelo, o digo neotálamo, estamos hablando de neotálamo. Ejemplo de ello, pues ya son los diferentes núcleos, los núcleos dorsomediales, por ejemplo, los núcleos laterales también entran dentro de esta rama. Vamos a basarnos en otro tipo de clasificación, que es la clasificación anatomo-funcional, porque vamos a ver, y en las guías que le voy a dar, las diferentes tipos de clasificaciones, como por ejemplo la clasificación que va relacionada hacia su histología. Estamos hablando arquitectónicamente. Vamos a hablar, bueno, hay otras clasificaciones, como por ejemplo también en cuanto a sus conexiones, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de clasificaciones con respecto a esto, pero nos vamos a basar en la clasificación anatomo-funcional. Continuando con la estructura del hipotálamo, vamos a hacerlo de una forma más pedagógica o de una forma más fácil de aprender cómo hacer sus divisiones de una forma resumida que nos pueda ayudar a entender cuáles son cada una de sus conexiones. El hipotálamo, si lo viéramos desde arriba de una forma así como gráfica, esto sería su porción anterior y esta sería su porción posterior. Esta sería su porción medial y esta sería su porción lateral. Por lo tanto, si estamos hablando de medial, hay que recordar que está en relación directa ¿con qué? Con el tercer ventrículo. Todo esto correspondería al tercer ventrículo. Esta región, la más posterior, se llama pulvinar. La región pulvinar va a tener mucha importancia con respecto a las conexiones, o más que nada relevancias hacia las cortezas cerebrales. Es como si partiéramos un pasé, pero si lo partiéramos así como a nuestro gusto. Vamos a imaginarnos de la porción pulvinar o de la línea limitoria pulvinar, vamos a trazar una línea, ¿sí?, hacia la región anterior, y esta va a tener una subdivisión, ¿sí?, que nos va a dar los siguientes núcleos. Aquí va a haber una línea intralaminar o intermedular, como ustedes quieran llamarle. Esta línea intermedular va a tener la característica de que en este